Muy buenas a todos, estamos aquí en nuestro canal Mavoltio otra vez y hoy vamos a hablaros de las baterías de ion litio, que tenemos aquí a José, que nos va a hacer aquí una explicación profunda para los que os gusten los números sobre las baterías de litio. Vamos allá. Una cosa, sin que se vea presente vamos a usar una pizarra, lo digo por pizarritas, ¿vale? Los números que ponemos aquí son de verdad, no inventados, no son ciencia ficción. A ver, por favor, José, cuéntanos. Bueno, vamos a explicar un poquito, así creemos que es bastante sencillo y además cómo trabaja una batería de litio, de NCM o de cualquier tenemos que hablaros, vamos a hablaros de ion litio que son esta, que va en este, encapsulado, ¿vale? En este encapsulado, puede ir en este encapsulado, pero eso, para las que le gustan a Fernando, te voy a decir, de las que he soldado 4000 pilas de estas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, son de estas de las que vamos a hablar ahora. Va a hablar José ahora de ellas. Una pizarra. Bueno, esta es la tecnología que seguramente más se conoce, más implementada en el mercado, porque es la que se usa en cositas pequeñas, pequeños electrodomésticos, se usa en los móviles, se usa también en los coches. Curiosamente es en los coches europeos y en los coches, en los coches occidentales, en los coches orientales prácticamente nunca se usa este tipo de batería, porque se usan las de litio-hierro, ya hablaremos por qué. Pero bueno, en resumen, prácticamente es por temas de precio y por temas de densidad energética. Esta, diríamos, la batería de Li-ion más antigua, la que peor rendimiento da en ciclo, por decirlo así, pero bueno, también tiene sus ventajas. Como por ejemplo puede ser la forma de cargarlas, es muy sencillo cargarlas, muy parecido a una curva de plomo. Entonces, con un BMS, que también hablaremos de eso, con un BMS... La tecnología para cargarlas, la BMS, es fácil, o sea, es fácil de saber cómo está cargada la batería si tenemos este voltaje y decimos, bueno, pues este voltaje equivale al 50% de batería, ¿no? El cálculo de porcentaje es muy sencillo y si tenemos un inversor, tenemos un aparato que sepa calcular el porcentaje de una batería de plomo, no es igual, pero es muy parecido, con lo cual podremos tener unos resultados más o menos visuales parecidos a lo que realmente está la batería. Entonces en ese caso es muy sencillo, pero siempre, como hemos hablado, con BMS, lo hablaremos con eso muy detalle, que el BMS es una parte súper importante, imprescindible, que podemos echar de la casa o puede tener graves consecuencias. Vale. Que ya ha pasado a muchas gente. Lo que os queremos decir es que tú una batería de plomo tú la puedes cargar y no puede haber muchos problemas si sobrecargas una batería de plomo. Es difícil que ardan o que exploten, ¿vale? Sin embargo, las baterías de ion litio, las de LiFePOS, etcétera, cuando nos vamos a esta tecnología, si sobrecargamos las baterías, podemos tener fuego o puede explotar, etcétera. Para evitar eso necesitamos a alguien que vigile esas baterías, que es una BMS, súper importante. Bueno, pues aquí podéis ver el rango, hemos hecho una curva, que es de curva de voltaje en función del porcentaje del SOC, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí SOC. El porcentaje de ¿qué significa SOC para que la gente no sepa? Estado de carga, state of charge. Eso es, state of charge. Vale, la diferencia de tensión entre la batería llena y la batería, esto siempre hablamos en circuito abierto, ¿vale? Open circuit, voltaje. Tienes que explicarlo porque hay gente que no lo entiende, ¿vale? Todas estas cosas, él las explica y yo le hago el apéndice para la gente que no tiene, habrá gente que lo entiende y gente que no lo entiende. Las baterías, si las estamos descargando, tienen un voltaje, porque no pueden aguantar este voltaje cuando le estás sacando mucha energía. Si las desenchufas y no le estás sacando voltaje, te dan realmente el valor de carga que tienen. Las baterías, el voltaje, para saber el tanto por ciento de voltaje, tiene que ser, como ha dicho José, sin carga, sin que le estemos quitando energía. Circuito abierto, eso quiere decir, pues una batería, como la podemos ver aquí, le metes el polímetro y el valor que te dé es aproximado a lo que hemos puesto en la pizarra, el valor de la Li-ion. Es decir, si yo mido y me sale 3,84 voltios, pues sabremos que está aproximadamente a un 70%. Si la batería está a 4,16, 4,20, pues estará a un 100%. Entonces, con eso, pues sabremos más o menos qué porcentaje de carga tiene la batería. Un polímetro, que he ido corriendo a por un polímetro. Bueno, pues... Explica lo que es un polímetro. Supongo que todo el mundo lo sabrá, pero bueno. Hay gente que no lo sabe. Polímetro, pues con esto podemos medir la tensión de la batería. Hay que ponerlo en VDC, importante, que hay gente que lo pone en VDAC.
Vamos a coger una, esta es de LiFe. Esta no, vamos a coger una de Litio, ion litio esta. Bueno, ponemos aquí el otro. Sí, Y lo mejor. ponemos bien, porque Vamos a si no ponerlo nos van bien. empezar a preguntar. Es verdad, el negativo con el negro, ¿eh? Y lo ponemos ahí y nos da un voltaje. ¿Qué voltaje te da? 3,47. 3,47. Entonces esta batería que está sin carga, no le estamos sacando energía, por lo tanto nos da el voltaje real. 3,47 equivale en esta curva a un valor. Bueno, estaríamos en torno pues, a un 12-13%. Está al 12%, al 13%. Más o menos, pues eso, una batería es fácil de calcular en circuito abierto. Vale. Luego, claro, evidentemente cuando está funcionando ya varían las cosas. ¿Por qué? Porque la resistencia interna varía y la función de la descarga que le esté haciendo. Es decir, esto como se llama en verde y en rojo, diríamos que son es como un offset que hace la batería en tensión cuando se está usando, tanto cargándose como descargándose. Cuando se descarga, la tensión que vemos por celda es menor que la real. ¿Qué pasa? Que eso ya diríamos que el inversor debería saber calcularlo. Si no tenemos comunicación, el inversor que lo hace, usamos el cálculo que hace la batería de plomo, puede ser similar, se puede aproximar. La curva de descarga o la de carga. Entonces, claro, si nosotros estamos leyendo, está funcionando la batería y se está descargando, vamos a poner, por ejemplo, que se esté descargando a 0,5 C, que por ejemplo una batería de 100 amperios, un pad de 100 amperios, hora sería 50 amperios de descarga. Que es mucho, ¿eh? ¿Qué pasaría? Pues veríamos un voltaje por debajo, es decir, nos podemos ir, por ejemplo, al 80% y el 80% ya no sería un valor de 3,94, sería un valor bastante menos. Sí. Entonces, claro, si lo ajustamos en voltios, pues no vamos a ver algo real. ¿Qué pasa? Que los inversores tienen un algoritmo, que eso también es para hablar largo y tendido, ¿no? Hay estudios de carreras para eso, que utilizan el algoritmo de Peuker. Los inversores o los BMS, si hay comunicación, realmente el BMS que lo tiene que hacer, eso lo hablaremos también. Pero bueno, si no utilizamos comunicación, pero siempre BMS, que es distinto, si no utilizamos comunicación, el inversor es que intenta calcular el shock, que eso se calcula con los amperios hora. Entonces, en este caso no te da el valor real de tensión. El inversor tiene en cuenta la tensión para calcular el porcentaje siempre y cuando no se esté cargando ni descargando. Entonces, en ese momento lo que hace es calcular los amperios hora de descarga en ese momento. Entonces, ese valor puede variar, por eso mismo es muy importante ver digamos, la tensión siempre en circuito abierto y nunca trabajando. Porque ¿Qué ventajas tiene el ion litio? Lo de los ciclos que nos quieres comentar. Vale, bueno, la ventaja primero es que la tensión varía bastante, varía 1 voltio por celda, con lo cual la carga y la descarga es relativamente más sencilla de hacerla sin comunicación y muy fácil de trabajar porque es muy parecida al plomo. Entonces, digamos, el paso de plomo a litio pues es muy sencillo porque con cualquier dispositivo, con BMS, con su relé, se podría hacer. Es más, por eso mismo los coches se calculan muy bien, los coches europeos, y por eso, por ejemplo, Tesla, que ya lo hablaremos también, con la LiFe Pro, pues es muchísimo más complicado calcular el shock, por eso han tenido un problema, no es porque la batería sea peor, sino que es que todavía no tienen fino el firmware de cálculo del BMS de la batería. Entonces, esa es una ventaja muy, muy importante de la curva. Otra ventaja que cada vez ya es menos necesaria, la potencia que podemos cargar y descargar la batería. La batería del Li-ion puede llegar a, dependiendo también de la química que tenga, puede llegar a 5, 6C, 7C en función también de si tiene refrigeración es o no el tiene. supercharger, los famosos superchargers de Tesla, Claro. que cargan a un montón que cargan Claro. una potencia brutal. O sea, las baterías pueden descargar a más o menos, pero también influye mucho en la temperatura. Entonces, claro, si yo me voy a una descarga de 3C, 4C, 5C, tengo que tener refrigeración sí o sí. O sea, eso cuando Es lo que no tiene el Nissan. El Nissan Leaf no tiene refrigeración. No tiene refrigeración. Y se degradan las baterías. Claro, pero se degrada también porque la batería del Nissan era muy pequeña en función de la carga y descarga que tenía. Pero probablemente con un coche nuevo... Pero tiene un problema de temperatura. Claro, tiene un problema de temperatura. ¿Por qué? Porque la batería Nissan, por ejemplo, antigua eran 24 kWh y le hacíamos unas cargas y una descarga que eran a 50 kWh sin refrigeración. Entonces, pues el paquete se sobrecalienta y evidentemente por la Y se degradación estropea la química. Se estropea. Sí, la celda estaba preparada para descargarse a 2C, 3C, pero al subir la temperatura, a trabajar con una temperatura... Estas son las baterías que llevan los Teslas. La que llevan los Teslas que se fabrican Sí, casi todos, excepto los que se hacen en China. Los que se hacen en China. De que son el Standard Plus. Los Standard Plus chinos no llevan esta química, pero todos los demás llevan esta química.
¿de acuerdo? Entonces se puede descargar súper rápido. Por eso los Teslas, cuando te vas a acercar al supercharger, se empiezan a preparar la batería, a refrigerarla o a calefactarla para que no tengas el problema de temperatura. Claro, y por eso, pues eso, es un parámetro muy importante en la batería de litio, la temperatura, refrigeración. Claro, también depende de la funcionalidad que se tiene. Por ejemplo, en un paquete de baterías para una casa donde tenemos, por ejemplo, una capacidad de 30 kWh, pero mi inversor es de 5 kWh, pues el C-rate que tiene es muy bajo. 6, pues sería 0,20 C. Son 0,20 C de la capacidad de la batería. Esto la batería ni se inmuta. La batería está trabajando a temperatura ambiente. La cosa es que la batería la tengan, no sé, en una habitación que sea 50 grados en verano. Eso tiene que tener mucho cuidado también, eso, mantener una batería en un sitio donde la temperatura sea una temperatura ambiente normal. Bueno, los ciclos, a ver, aquí he puesto una tabla, pero bueno, no es exacta. Pero bueno, si trabajamos siempre en una temperatura donde no sea un problema, una carga-descarga, un C-rate bajo, donde influyen, diríamos, los ciclos de vida de la batería, es en el tramo que usa una batería, ¿vale? El tramo que se usa la batería, vamos a poner aquí como tramos críticos para una Li-ion, 80-20%, que además coincide, si os fijáis, coincide con donde cambia, diríamos, la curva de velocidad, la velocidad de subir o bajar el voltaje. Si yo trabajo dentro de este rango, los ciclos de vida aumentan muchísimo. Entonces, por eso, por ejemplo, Tesla insiste mucho, o fabricantes de coches, no superar el 80%, porque a partir de aquí se produce una degradación prematura de las células. Entonces, independientemente de la temperatura, siempre y cuando estemos dentro de este rango, estaremos trabajando en un rango seguro, donde aumentaremos los ciclos de vida. No quiere decir, no, si tú pasas de 8.000 a 2.000 a 500. Sí. Es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, de llevarlo al 90% a llevarlo al 80%, estamos hablando del triple de vida. Una cosa es el DOD y otra cosa es el SOC. El DOD es, diríamos, la capacidad que uso. Un ciclo puede ser todo entero o solo la parte que yo uso, o sea, ese es el DOD, ¿vale? De profundidad de descarga. O sea, deep o discharge es la profundidad de descarga. Entonces, yo puedo hacer 8.000 ciclos a esto, pero puedo hacer 500 ciclos a esto. Esto también tienen que tener en cuenta otra cosa. Esto sí quiere decir que pierde un 20% de capacidad en estos ciclos. Vale. Es un poco complicado. Que haciendo 8.000 ciclos, o sea, 8.000 ciclos, dentro de este rango perderíamos un 20% de capacidad en 8.000 ciclos. En 8.000 ciclos. Yo creo que todos lo hemos entendido. Vale, pues espero que os haya gustado este vídeo. ¿Algo más que quieras añadir de ion litio? Bueno, pues, alguno ya le ha explotado la cabeza, alguno estará saliendo el humo por la cabeza. Pero yo creo que aquí hay un montón de información para que entendáis lo que pasa con vuestros coches o lo que pasa con las baterías de ion litio. O ion litio estamos hablando, ¿eh? Este vídeo es de ion litio porque haremos otros vídeos. El siguiente va a ser LiFePO, que es totalmente diferente a esto de aquí. Claro, vamos a aclarar un par de cosas. Pues esto será interesante, sobre todo para la gente que use baterías reutilizadas de coche eléctrico. Sí. Y también para ciertas marcas de baterías de casa que siguen utilizando esta tecnología que es LG. Que LG tiene ya esta tecnología muy muy madura. No ha dado el paso todavía al LiFePO, pero tienen las celdas que conseguimos 8.000 ciclos sin ningún problema, porque ellos mismos ya mantienen dentro del rango de uso, tienen el porcentaje de uso, digamos, de la batería está dentro del rango de seguridad. Es decir, podemos conseguir la misma vida útil que otra batería del LiFePO con más rango de uso. O sea que no quiere decir que sea peor, pero sí quiere decir que antiguamente se usaba más por el tema del coste. Porque sobre todo los vehículos pues eran mucho más baratos este tipo de celdas. A día de hoy se han igualado y por eso ya los fabricantes están pasando a la litio-ion. Pero otra de las cosas por las que se están pasando al litio es porque no lleva cobalto. Estas no llevan cobalto. También. Entonces son mucho más baratas. El cobalto es un mineral que es escaso, que cada vez hay menos cobalto, cada vez hay más producción de baterías y estamos buscando unas químicas que sean más baratas al utilizar materiales o minerales que son más fáciles de encontrar. Claro, antes también eran más caras porque se fabricaban menos también.
O sea, se fabrican menos, al final es como todo, ¿no? Se fabrican más cantidad, pues sí que se abaratan los precios, se igualan. Ya está, Ya está. ya está. Hasta aquí el ion litio, que llevamos un mogollón. Podríamos estar hablando horas aquí de Podemos estar Leo. hablando. Sí. Bueno, ya nos liamos. Bueno, espero que os haya quedado claro, que hayáis aprendido un montón de cosas sobre el ion litio. Un saludito, saluda a José de nuestro canal. Suscribiros. Chao. Joder, 20 minutos.